Hollywood tiene una gran cualidad, una que te absorbe el talento sin importar de dónde vienes. No hay eso de que si eres de México te discrimina, no. Ahí está el ejemplo. Hay chinos, hay de Taiwán, hay de África, pero tiene el defecto que cuando haces una película exitosa te etiquetan como el director, en este caso, de historias de amor. Entonces querían que ya nada más hiciera yo historias de amor. Me acuerdo que un día comí con John Woo, el chino, que muy exitoso en películas de acción. Me decía, quiero hacer historias de amor y no me dejan. Entonces yo le decía, pues vamos a hacer una cosa. Tú di que eres Luis Mandoki y yo soy John Woo. Y cambiamos en secreto. Después de Gaby, yo me regresé a México con la idea de hacer cine acá. Pero no había puertas que se abrieran. De hecho, más bien, el antecedente de Gaby la cerraba. A pesar de que ya habíamos tenido nominaciones al Oscar, a los Golden Globes, etc., creaban rechazo. Pero con Gaby me buscó un agente. Yo no sabía que existía eso, un agente. Me ofreció representación, acepté. Y vinieron proyectos, no fue White Palace directo. De hecho, por ejemplo, me hablaron, me dijeron, está una película que te están ofreciendo United Artists, que se llama Prince of Tides. Y el actor es Robert Redford, te quiere conocer. Entonces fui y tuve una entrevista con él, fuimos a comer y me cayó muy bien. Nos conectamos mucho. Quizá porque los dos éramos pelirrojos. Pero me contrataron para hacerla. Y empezamos a armarla, a trabajar el guión, etc. Y como a los 3 meses, United Artists se va a la bancarrota. Entonces cae la película, cierra y luego me ofrecen otra. Después Prince of Tides vuelve y yo ya estaba en White Palace y se la dan a Barbra Streisand. Y Robert Redford ya no la hace. Entonces me ofrecen otra película que se llamaba Blue Heaven, que era una especie de... No, muy diferente, pero como Cuckoo's Nest, pero sobre adolescentes. En un hospital psiquiátrico. Entonces me contratan y yo, con la ingenuidad de un director que no conocía Hollywood, hago el casting. Y me acuerdo que empecé a ver actrices, pero muchas audiciones en video. Y vi a una chava. Y dije, esta es la principal. Y luego vi a otras dos y dije, esta y esta. Y dije, ya está. Y estaba yo feliz, como que siento que tengo mucho ojo con los actores. Entonces, me llama el presidente del estudio, que era Ned Tannen de Paramount. Y entonces voy a la entrevista. Me dice, Luis, you know we love you. Sabes que te queremos mucho. Queremos que hagas esta película. Pero no me traigas este cast. Necesitamos por lo menos 1 o 2 nombres. Yo sé que estás entrando a Hollywood, no te preocupes, pero vamos a empezar otra vez. Y vamos a buscar gente que nos dé seguridad. Total que la película se fue desmoronando y mi cast de gente desconocida era Juliette Lewis, Winona Ryder y Julia Roberts. que al poco tiempo se volvieron eso. Y mientras tanto me ofrecieron White Palace y así fue como hice mi primera película. Y lo mismo me pasó haciendo el casting de Mensaje en una botella. Un día estaba viendo muchas actrices. Kevin Costner era el productor y el actor. Él de hecho me llamó y me dijo, vi When a Man Loves a Woman y me encantó y quiero que dirijas Messenger Ball. Nos entrevistamos, me contrataron. Entonces empecé a hacer el casting, aparte de todo lo demás. Y un día le llamo y digo, te tengo que ver, y encontramos a la mujer.
y le llevé a la audición. Digo, es un monstruo de actriz. Y la ve y me dice, no me late. Digo, ¿cómo no te late? No, no me late. Digo, bueno, ¿cómo te convenzo? Hacemos otra, conócela, platicamos. No, síguele buscando. Angelina Jolie. No, pues. Entonces, bueno, pero pues así es. En ese momento, el productor era Sidney Pollack, que acaba de dirigir Out of Africa y ganado el Oscar, y otros productores con él. Y tuvimos una junta, el guionista era Alvin Sargent, con el que sigo trabajando. Alvin Sargent había escrito Ordinary People, Paper Moon, Julia, había ganado Oscars. Y entonces Sidney, me acuerdo que dijo, el guión no está, le falta trabajo, no sé de qué se trata todavía, el tema no es claro. Y yo dije, wow. Y empezamos a tener juntas y tenía razón. Y entonces yo empecé a aprender mucho de Sidney Pollack. Y luego dijo, a mí me late Meryl Streep. Y entonces yo dije, pero es que Meryl Streep es para mí mi actriz favorita. Pero no sé si tiene esa parte tan cachonda como la tiene Nora del personaje. Y Sidney dijo, sí, pero no es obvio, pero una gran actriz te lo puede dar. Total que le ofrecieron el proyecto y Meryl tenía otro proyecto y no lo aceptó. Entonces me dice, ¿tú a quién ves? Le digo, pues a Susan Sarandon. Me dice, me late. Agarro el teléfono, le hablo a su agente y a la semana Susan dijo que sí. Nos reunimos y empezamos a hablar de quién iba a ser Max. Y me acuerdo que yo empecé a hacer casting audicionamos a Robert Downey Jr., a Keanu Reeves, a Ben Stiller. Ninguno de esos les gustaba el estudio. Y en ese momento Sex Lies and Videotape gana el Festival de Cannes, la Palma de Oro. Y dicen James Spader. Y así fue. Uno que desgraciadamente es más fácil hacer cine allá que acá porque hay más disciplina, la maquinaria funciona muy bien. Entonces, por ejemplo, llega un jefe de utilería, prop master, y te dice, ¿cuándo podemos ver? ¿Cuándo le podemos enseñar? Digo, pues hacen cita y vas y está en una bodega y te tiene mesas y mesas y mesas y 10 propuestas para cada cosita de utilería. Entonces el director ahí nada más tiene que decir esto sí y esto no. Y tú hacer tu trabajo. Aquí tienes que meterte más en todos los departamentos. Lo que aprendes allá es, pues varias cosas. El rigor. Para mí el rigor es algo que fue muy importante. Donde realmente el ahí se va casi no existe. Pues esa fue la lucha, porque de alguna manera, hago White Palace, nos va bien. Después hago When a Man Loves a Woman, nos va bien. Y entonces quiero hacer otro tipo de películas y digamos, Hollywood tiene una gran cualidad, una que te absorbe el talento sin importar de dónde vienes. No hay eso de que si eres de México te discrimina, no. Ahí está el ejemplo, hay chinos, hay de Taiwán, hay de África, pero tiene el defecto que cuando haces una película exitosa te etiquetan como el director, en este caso, de historias de amor. Entonces querían que ya nada más hiciera yo historias de amor. Me acuerdo que un día comí con John Woo, el chino, que muy exitoso en películas de acción. Me decía, quiero hacer historias de amor y no me dejan.
Entonces yo le decía, pues vamos a hacer una cosa, tú di que eres Luis Mandoki y yo soy John Woo, y cambiamos en secreto. pero es eso, ¿no? O sea, entonces estás funcionando en una maquinaria, en una industria que funciona. Y fue de allí que vino mi frustración y decisión de si voy a hacer otro tipo de película, encuentro Voces Inocentes y me vengo a México a hacer eso. Mi gran bendición fue que antes de empezar en todo eso, estudié mucho actuación. De hecho, tuve un taller experimental con mi hermano Pablo durante 2 años, donde no teníamos maestro. Nuestro maestro se llamaba Konstantin Stanislavski y Jerzy Grotowski y todos ellos. Y estudiábamos los libros y todos los ejercicios los llevamos a la práctica. Entonces aprendí a dirigir actores. Y los actores se sienten cómodos conmigo porque sé el lenguaje. Entonces, los estrellas que son actores y de alguna manera son actores más vulnerables que los actores porque tienen mucho más que perder. Cuando se sienten en las manos de alguien que sabe dirigirlos, se acaban los problemas. Entonces, pues, con Kevin Costner, por ejemplo, que me decían que era alguien muy difícil y que había trabajado antes que yo con Sam Raimi, que fue el que dirigió el Spider-Man, etc. Y que llegaba y le decía a Sam, ahí no va la cámara va acá y la pones en un dolly. O sea, ese tipo de conflicto. Y conmigo nunca. Siempre hubo un respeto porque se sentían seguros. Lo mismo con Paul Newman, con todos. Entonces, para mí el trabajar con todas estas estrellas fue un gran regalo, una gran experiencia de mucho aprendizaje. Me acuerdo que Paul Newman decía en el set, siempre decía, se dan cuenta que nosotros somos gente afortunada, que hacemos lo que nos gusta y nos pagan. Y pues bueno, yo tuve grandes experiencias con cada uno de ellos. Los agentes te bombardean con guiones, ofertas, y de pronto estás leyendo una cantidad enorme de guiones todo el tiempo, la mayoría no de buena calidad. Entonces, para encontrar When a Man Loves a Woman, había leído 100 guiones. Y ese tiempo lo pude haber usado para escribir yo. Si yo le diera un consejo a directores que van a incursionar en ese camino, les diría, no dependan. Finalmente fue con Voces Inocentes cuando Oscar Torres me trae el primer bosquejo de guión, que yo le digo, le entro, pero lo escribimos juntos. Y ahí retomo yo lo que hice con Gaby, ¿no? Que aunque yo no lo escribí, pero yo trabajaba mucho con los guionistas, los supervisaba, pero finalmente estaba en manos de ellos. Entonces, y yo creo que eso es una de los aprendizajes de mi carrera, ¿no? Y que es lo que ahora estoy transformando. Pues era un cine mexicano diferente, de alguna manera sigue siendo difícil hacer cine en México, pero un difícil diferente. Antes era esta estructura donde no podías entrar los sindicatos, donde películas nacionales gobernaban. Ahora ya se modernizó todo eso, es una industria más guiada por la exhibición. Estás compitiendo como cine mexicano contra los grandes estrenos americanos que abren en todas las pantallas, pero al mismo tiempo el talento, como no puede sobrevivir del cine, a nivel técnico sobreviven haciendo publicidad y los actores haciendo televisión. Entonces todavía no hay una industria.
Hay mucha pasión, hay una pasión que no hay en Hollywood. El grupo de técnicos con los que trabajé en ambas películas fue maravilloso. Pero todavía hay, en mi opinión, todavía falta más rigor en el trabajo de los guiones, en el proceso de hacer las películas. Pero pues la lucha sigue, y luego muchas películas buenas que o bien no logran la distribución o bien la logran pero no en buenas condiciones. Creo que ese es un punto muy importante para que los directores se enfoquen en cómo lograr estrenar sus películas. Y yo pienso que siempre sigues en construcción. O sea, yo cada película aprendo y desaprendo todo. Y lo que sí es que la experiencia sí te ayuda. O sea, a todos niveles, tanto a nivel para saber manejar un esquema de producción, como para poder gozar el proceso, como para poder lograr más dentro de un presupuesto definido, etcétera, etcétera. Aquí, en los años 70, hice cosas para el Instituto Indigenista, entonces estabas limitado no tenías la libertad. Aquí sí la tuvimos, tuve un gran equipo, y fueron documentales muy del momento, que tocaban fibras nacionales, que a muchos les fascinaban y a muchos les provocaban urticaria. Todavía. Pero para mí fue también una etapa de mucho aprendizaje y de cómo ir armando una historia sin guión, donde el guión es la vida, y donde cómo estar alerta a captar momentos que si se te van pierdes la historia, etc. Fue después de todos los años en Hollywood con toda la maquinaria, el poder salir a filmar con 3, 4 gentes era muy liberador. La vida precoz fue una película muy dura, o sea, muy ambiciosa con el esquema de presupuesto que teníamos. Sin embargo, te digo que por la experiencia pudimos diseñarla de cierta forma donde se lograron cosas casi imposibles, y al mismo tiempo sí fue muy enriquecedor, porque trabajar con un productor como Abram Sarudowski, que aunque no había producido cine antes, tenía una visión, y a diferencia de muchas experiencias, él nunca me pidió concesiones. Entonces mi lucha nunca fue en ese sentido. Él más bien me exigía ser fidedigno a la historia y a la novela. Eso para mí fue muy expansivo, y al mismo tiempo pues era una película casi épica, con trenes, ríos, muchos extras, y al mismo tiempo una historia muy íntima y muy personal de esta niña. Entonces para mí fue realmente como poder trabajar mucho con la intuición, poder resolver cosas donde si lo planeabas y decías, esta secuencia, la de los trenes, por ejemplo, se necesita filmar en 5 días, y veías que el esquema te daba 2. Entonces, pues ¿cómo lo resuelves? Pues lo resuelves. Dices, storyboard, 5 cámaras, diseñas exactamente dónde va cada cámara, qué cacho de la acción filma la cámara C y la D, etc. Y echas a andar al vuelo, y estás dirigiendo ya sin red de seguridad, ¿no? Entonces con el oficio, ¿no? Con el oficio. Y entonces el disfrutar del oficio para lograr saltar obstáculos fue la experiencia de Sabina Rivas. Siento que ahora va a ser una nueva etapa para mí, quizá más rica, donde estoy
pudiendo escoger más mis propios proyectos, trabajándolos más yo en lo personal en cuanto a guión, comprendiendo con más madurez la lucha de los productores por lograr una película y por lo tanto cómo apoyarlos para lograr que ellos te den lo que tú necesitas. Y al mismo tiempo, que es al final de cuentas lo único que importa, es cómo dedicar tu trabajo, tu talento, tu oficio a contar historias que van a tener un impacto en el espectador y encontrar también formas económicas donde antes las vivías como limitantes y ahora sabes cómo saltarlas y lograr mucho más calidad. Digamos, Hollywood no está esperando, pero sí, digamos, regresas y reconocen el talento, reconocen la trayectoria y finalmente saben lo que les puedes dar. Y finalmente creo que esa es la gran cualidad de Hollywood, que si les sirves, si funcionas, te abrazan. Entonces, creo que por eso se me están abriendo las puertas de nuevo. Lo que necesitas como persona para convertirte en director es que nada te va a parar. Tienes que querer ser eso a costa de lo que sea y a pesar de lo que sea. Entonces, cuando llegan, por ejemplo, jóvenes me dicen, pues mi sueño es dirigir, yo los trato de disuadir porque para probarlos. Es una carrera muy dura. Tienes que ser un guerrero y tienes que, al mismo tiempo que eso, la otra cosa es lo que te digo en un principio, el rigor. Y rigor implica aprender todo, o sea, aprender actores, aprender cámara, aprender música, aprender sonido, aprender todo, guión, estructura dramática. Entonces, es un trabajo que nunca para y que nunca terminas de aprender y que siempre hay un nuevo camino. Y yo creo que se necesita ese compromiso, esa hambre, esa sed desesperada por ser el director. Estaba entre películas y mi hijo me dijo que le estaba interesando lo del cine, que quería tomar algún taller para ver si le gustaba, ¿no? Y entonces dije, pues igual yo doy un taller. Esa fue como el primer. Y después al darlo empecé a ver todo lo que falta y todo lo que se necesita en este país para alimentar a toda esta nueva generación de gente que quiere ser cineasta y que quiere ser actores o que son. Y me di cuenta que pues qué mejor que dar lo que uno sabe mientras me voy a hacer otra película. Sí podría decir que hay muchos métodos, tanto de dirección como de actuación, pero es difícil hablar de eso en este contexto, pero te puedo decir que casi todos los métodos de actuación trabajan con tres elementos de la psique humana, que es el intelecto, la emoción y el cuerpo. Yo tuve la suerte de que aprendí un método donde conozco varios de los métodos, como el de Stanislavski, como el de Stella Adler, como el de Lee Strasberg, como el de Meyerhold, etc. Pero un método donde se toma en cuenta el cuarto elemento del cual nunca hablo, que es, por decirlo así, la intuición y cómo conectar con eso.
Y ese puente es lo que abre caminos insospechados. ¿Y qué es lo que yo he usado, ese método? Que en este caso el puente es a través del trabajo de los sueños, que es un método que yo usé, por ejemplo, en When a Man Loves a Woman con Andy García y Meg Ryan. Incluso Meg Ryan habla de eso una vez que la invitan al programa de televisión del Actor Studio. Y bueno, eso genera una profundidad en el trabajo del director y el actor que pocos se conocen. Me gusta mucho cómo la televisión americana ha subido de nivel. Es otra televisión. De alguna manera, a veces hasta se está haciendo mejor televisión que cine. Las series, ahorita todo el mundo está viendo series en su computadora. Antes eso era, qué aburrido. O sea, la televisión era mediocre. Entonces, esa es como una nueva arena que me está llamando. Un saludo a toda la gente de Correcámara, Luis Mandoki.